Bueno, estamos en una serie que yo diría, hoy deberíamos hablar cosas lindas de los papás, ¿verdad? Pero cuando Jesús se le pierde al papá y a la mamá y llegan y le dicen, pero muchacho, ¿dónde estabas tú? Estaba en los negocios de mi padre. Entonces, nosotros tenemos un gran compromiso como iglesia. Estamos con esta maravillosa serie llamada, ¿cómo se llama nuestra serie? ¿Más valores? Menos globalismo. Es una serie bastante profunda, algo incómoda porque hemos visto algunos rostros desencajados cuando hablamos de algunos datos, cuando hablamos de algunos números, cuando hablamos de algunas realidades, pero tenemos que despertar. Y hoy día del Padre, este mensaje es para ti, papá. Necesitas escuchar este mensaje porque tú eres sacerdote de tu hogar. Tú eres el gobernador de tu hogar, de tu casa. Necesitas escuchar esto porque si tú te mueves, quiere decir tu familia irá detrás de ti. En porcentaje, el hombre es más seguido un hombre, padre de familia, que está en su casa, que es cobertura de su casa, que es sacerdote de su casa. Cuando se mueve, su familia le sigue. Y eso lo vemos en la iglesia. Vemos muchas mujeres en la iglesia y algunos hijos de las mujeres en la iglesia. Pero cuando vienen los padres, también vienen los hijos. Y viene la mujer, y viene la suegra, y viene la tía y la familia, el perro y el gato, y todo el mundo lo sigue. ¿Es así o no es así? Hay algo importante en el liderazgo del hombre. Dios lo puso para que tú lo utilices en beneficio de su reino. Amén. Muy bien, más valores, menos globalismo. Nosotros con esta serie no pretendemos criticar a nadie. De hecho, creemos fielmente que cada uno es dueño de sus acciones y respetamos eso. Somos adultos, a menos que seas unos niños, pero te tengo noticias acerca de eso, por cierto. Pero somos adultos y podemos decidir y eso está muy bien. Nuestra pretensión es enseñar a la iglesia de Cristo, equiparla para que tengan información acerca de las cosas que están sucediendo en este tiempo. Este tiempo es el tiempo de una agenda que se le ha llamado la agenda globalista. ¿Tú has escuchado algo acerca de la agenda 2030? Si no has escuchado acerca de esa agenda, yo te invito a que hoy al llegar a tu casa te metas por internet, lo googlees y revises de qué se trata. Pero yo te voy a hablar un poquito más de esto después que veamos el tráiler de una película que te voy a mandar a ver esta semana. Así que chicos, ¿estamos listos para ver el tráiler? Muy bien. All right, listen up. We are looking for anything that looks like drugs or paraphernalia. Philadelphia Police Department, we have a search warrant. What is that smell? Man, you gotta see this. This is normal. I don't know. I've never been in an abortion clinic before. You are not gonna believe what I saw last night. How many? So far, we found over 30 of them. Healthy woman goes into a clinic, comes out dead, and there's no police report? Files have been moved recently. Look at this. You'll be the prosecutor who went after reproductive rights, and you'll be a racist to boot. You've got a lot of folk who'd like to see abortion outlawed. And this is not going to be the case that gives them an excuse. Prosecution has offered you a plea bargain, Dr. Gosnell. But I would have to admit I was guilty. I'm not guilty. When you get to the courthouse, you are going to be swarmed by reporters. You ready for this, counselor? Where's everybody? When was the last time your division inspected Dr. Gosnell's clinic? We had instructions directly from Governor Ridge's office not to inspect. Wouldn't testify in that case about anything. You doubt you'll find a doctor who will. And you look at the facts, you will see what I see. An overly zealous Catholic investigator. Is that what you want to make this about? Nothing that man did that protects women or children, and you don't have to be a pro-life activist to see that. Kermit Gosnell is perhaps the most prolific serial killer in American history. You better win.
Muy bien, el tráiler que acaban de ver es de una película basada en el trabajo de un famoso abortista de apellido Gosnell. Este hombre tenía una clínica abortista y fue culpado por el asesinato de una mujer en pleno procedimiento que ellos hacen, obviamente, para matar al feto o al bebé. Este hombre tenía los restos de los niños o de los fetos en bolsas, los amarraba y los dejaba, los tenía en su clínica. Este hombre enseñaba a los anestesiólogos 5 minutos, 6 minutos, 15 minutos antes de la operación, no eran profesionales y colocaba a cualquiera a poner anestesia, él los enseñaba. Este hombre fue acusado por matar bebés que nacían vivos después de las 24 semanas de gestación, que era el límite de este estado para interrumpir un embarazo, ¿ok? El límite era hasta las 24 semanas, pues este hombre después de las 24 semanas seguía haciendo abortos y seguían muriendo niños. Lo más cruel de esto, y te voy a invitar a que veas esta película, lo más cruel de esto es que las enfermeras que trabajaban con él escuchaban el llanto de los bebés, es decir, nacían vivos, y él lo que hacía era meter una tijera en su columna vertebral para matarlos. Lo digo así porque así es, tienes que enterarte de las cosas tal como están sucediendo. Estamos romantizando demasiado estas cosas, las estamos romantizando porque la mujer tiene derechos, porque el feminismo es una de las grandes catástrofes, el feminismo radical es una de las grandes catástrofes que ha venido a colonizar este mundo y este sistema. Y es uno de los peones. Hemos tenido muchos tipos de feminismo, pero el feminismo radical se ha instalado desde el siglo XIX con una terrible mujer, Simone de Beauvoir, que ella decía, bueno, no se nace mujer, se llega a serlo. Es decir, tú no naces mujer, la feminidad no es parte de el ser mujer. La feminidad es una imposición social. A ti te están imponiendo ser femenina, ser mujer, te lo están imponiendo. Y todas estas teorías, era una filósofa, ahora ella es parte de las bases del feminismo actual. Hay otra mujer que se llama Shulamit Firestone. Esta mujer ha sido estudiada, incluso hoy en día sus documentos, sus programas están siendo estudiados en las universidades. Por favor, googleenla. Se llama Shulamit Firestone. Esta mujer propone que el niño tiene que ser autónomo de su sexualidad, independiente y de compartirla con quien él quiera, independientemente de la raza, del sexo y de la edad. Entonces tenemos bases tan nefastas como estas y tenemos un feminismo radical. ¿Sabías que hay más de 46,000 clínicas abortistas en el mundo? Más que las sucursales de McDonald's, que en todas las esquinas vemos un McDonald's, o antes lo veíamos, ahora menos, pero veíamos un McDonald's en todos lados. Bueno, hay más clínicas para abortar. Y esto es terrible, porque hemos estado siendo bombardeados por una agenda, querido y querida mía. Estamos siendo bombardeados a través de redes sociales, a través de la televisión, a través de la educación. ¿Tú crees que tus hijos están más resguardados aquí en Venezuela porque supuestamente estamos más atrasados? Pues déjame decirte, ya te enteraste la semana pasada, que tus hijos no están siendo nada resguardados y que esto está empujando y lo que quiere es instalarse en este país. Pero entonces, además del feminismo y el aborto, que son de los grandes objetivos de esta agenda tiene 17 objetivos. No voy a hablar de los 17 objetivos, pero 3 de ellos tienen referencia al aborto, ¿ok? Entonces, ¿qué otra cosa? Bueno, tenemos leyes transgénero. ¿Ustedes han escuchado acerca de las leyes transgénero? La semana pasada vi una entrevista a un hombre que dice, soy hombre biológico y me hice una vaginoplastia hace 20 años. Es decir, se quitó su miembro y le hicieron una vagina. Estas cosas están pasando, ¿ok? Están pasando. Le hicieron una vagina. Dice, tengo 20 años después de ese procedimiento y ahora soy una enferma crónica. ¿Y por qué? Le preguntan. Bueno, porque soy dependiente de la hormona. Si yo no me tomo la hormona o las hormonas para mantenerme con este aspecto femenino, entonces yo estoy a riesgo de
sufrir osteoporosis. Pero además de eso, ahora con la hormonación tengo problemas graves de circulación y estoy a punto de una trombosis y a punto de un infarto. Entonces tiene un libro donde comienza a denunciar a todo este lobby, a todo esto que está haciendo parafernalia de todas estas actividades, ¿sabes? Si tú te sientes mujer, entonces, y eres hombre, pues tienes derecho de ser mujer. Pues nada, opérate, sin revisar. Y lo que dice, lo peor de todo es que este hombre biológico dice, lo peor de todo es que tu disforia de género, en vez de mejorar, lo que hace es empeorar. Si antes no te reconocías, ahora mucho menos. Y se supone que era para tu bienestar. Además de ello, quiero decirte que las leyes transgénero también están tocando a los niños. En España ahora mismo se está hablando acerca de esto, que los niños menores de edad, adolescentes, tengan el derecho de cambiar su sexo. Pero hay países como Suecia y Reino Unido que tienen ya la delantera con estos programas y con estas leyes. Las madres del Reino Unido y de Suecia con hijos transgénero se levantaron y fueron a la calle a protestar porque querían que esa ley frenara. Hace muy poco esa ley frenó. ¿Por qué? Por las consecuencias que esto estaba trayendo a los niños y a los adolescentes. Esas consecuencias se ven años después, no se ven de inmediato. De inmediato es una algarabía, es una alegría, lograste lo que querías, pero luego vienen las consecuencias reales de este tipo de intervención. Además de las leyes transgénero, que es parte de lo que viene con la globalización, que supuestamente es la actualidad, el globalismo es lo nuevo, los demás son unos retardatarios, los demás son unos, ¿cómo se le dice ahora? Si eres un retardatario, eres un dinosaurio, eres de la prehistoria. ¿Y tú de dónde vienes? De la prehistoria. Ese es el cuento. Ese es el único cuento que tienen. Nada científico, todo sentido, todo emocional. ¿Ok? Entonces están estas leyes terribles que nos están haciendo daño. Ah, pero eso no es todo. También tenemos la eutanasia. La eutanasia también está y viene con todo, con estas filosofías de muerte horrorosas. Entonces, déjenme decirles que la eutanasia ahora no nada más se está probando para adultos, sino también para niños. La eutanasia es un suicidio asistido. Y hay países que están comenzando a aprobar esto, sobre todo los países europeos. ¿Qué quiere decir esto? Y tú dices, pero Dios mío, Europa tiene un cuento con que el mundo está superpoblado, que hay demasiada población. ¿Y cómo es que Europa está pidiendo que la gente, las familias latinas, porque aquí es donde tenemos más población, vayan a repoblar sus pueblos porque se están quedando sin gente? Y eso usted también lo puede corroborar en el internet. Hay programas completos donde usted se puede ir con su familia y usted se tiene que comprometer a vivir allá por lo menos 10 años. Y usted le vamos a dar tanto dinero mensual, pero usted tiene que venirse con su esposa, con sus hijos, y el compromiso es que usted tiene que trabajar en las necesidades de ese pueblo y usted se tiene que reproducir, tiene que hacer vida aquí. Se llama repoblación, son programas de repoblación. ¿Cómo es que hay programas de repoblación? Porque el mundo se está quedando sin gente y aún así estamos aprobando cosas como el aborto y la eutanasia. ¿Cómo es que eso está sucediendo? Ese es el principio, mis amores. Esas son las malas noticias que te traigo. Son muy malas, pero tenemos que atravesar porque no nos podemos quedar ignorantes. La iglesia ya no puede ignorar más estas cosas. La iglesia tiene que fijar posición. Entonces, ¿quién está detrás de todo esto? Esa es la gran pregunta. Porque cualquiera diría, no, fue que la comunidad LGBTQ+, ellos se unieron porque son los trans, son los homosexuales, son los pansexuales y taca, ellos se unieron, hicieron una organización, entonces, sí, pero ¿quién les da la plática? ¿Quién? ¿Quién financia estas cosas? Hay mucha gente detrás de esto, queridos míos.
Y eso lo pueden ver ustedes cuando vayan a revisar la Agenda 2030. Ustedes van a ver una cantidad de personas ahí que son la cúpula, que están arriba. Esto no tiene que ver con cuestiones políticas, amado. Esto tiene que ver con un nuevo sistema diabólico que se está metiendo en la sociedad, se está instalando. Y eso es un cáncer. ¿Qué hacen los cánceres? Acaban con tu vida, acaban con tu cuerpo. Eso es lo que hacen. Y se están metiendo. Pero ¿quién está detrás de todo esto o de esta agenda globalista? Bien, los que están detrás de esta agenda globalista son organizaciones supranacionales que financian estas organizaciones de feministas, activismo feminista, de activismo de los homosexuales, del activismo de todo mundo, de las minorías, ¿ok? Y los agrupan. Bueno, a ustedes les vamos a meter plata. Yo les voy a decir quiénes son estas personas. Fondo Monetario Internacional. Vayan pelando los ojos y la oreja. Fundación Rockefeller. ¿Ustedes han escuchado de Rockefeller? Un millonario de toda la vida que tiene más plata que, bueno, ya lo saben. Algunas fundaciones de Bill y Melinda Gates. ¿Han escuchado de Bill Gates? Ok. Fundación Nagmara, Fondo de Población para Naciones Unidas, ¿ok? Entre otros. Este mes, que es el mes del orgullo, en Estados Unidos hay una tienda que se llama Target. Yo no sé si algunos de ustedes han escuchado de Target. Target es una super tienda por departamentos muy famosa en los Estados Unidos. Bueno, Target decidió que en la zona de los niños iban a poner todo, absolutamente todo, de la comunidad LGBTQ+. Vistieron todo lo que tenía que ver con los niños de arcoíris, que por cierto, el arcoíris no tiene nada que ver con esta gente. El arcoíris es parte del pacto de Dios que hizo con Noé. Lean Génesis. No se lo dejen robar, porque Satanás no crea nada. Él lo que hace es duplicar y tergiversa todo. Eso es lo único que él hace. Y hace show, porque eso es lo de él, hacer show. Entonces visten todo el departamento de los niños con la bandera LGBTQ+. Y los padres no fueron a comprar. Hubo pérdidas millonarias. Target tuvo pérdidas millonarias. Pero ¿tú sabes si eso le importa o no a Target? No le importa, porque esa platica no salió del bolsillo de ellos. Esa platica sale de esta agenda y de esta propuesta. Disney ha perdido millones de dólares con películas como Buzz Lightyear. Millones ha perdido porque siguen esta agenda. Tú no te das cuenta de las cosas que ven tus hijos. No te das cuenta de las películas que has visto últimamente. Si tienes Netflix, ¿no te has dado cuenta de las películas de Netflix? Todo, absolutamente todo está encauzado, está encaminado, tiene la fórmula de esta propuesta. Absolutamente todo. No hay nada que se salve. Fíjate, comienza a revisar este tipo de cosas, porque ahí está la respuesta. Y estas personas lo que hacen es, bueno, nosotros damos el dinero, ustedes hagan la propaganda, bombardeen, y lo que hoy para ti es una cosa, wow, espectacular, es una cosa que te asustó, que te genera demasiada incomodidad, mañana te va a generar menos incomodidad, pasado mañana menos incomodidad, dentro de un año menos incomodidad, y están haciendo un trabajo de desensibilización para nosotros, hasta el día que nosotros lo veamos normal y común. Porque ese es el trabajo. Hasta que te desensibilices. Hoy te parece una cosa horrorosa, mañana ya no te va a parecer tan horrorosa. Mañana te va a parecer hasta normal. Eso es normal que pase. Entonces de esto tenemos que cuidarnos, querido. Porque la verdad es que los principios eternos de Dios son la medicina para una sociedad enferma. ¿Qué tal si usted dice esta frase conmigo? Los principios eternos de Dios son la medicina a una sociedad enferma. Tenemos una sociedad enferma que ya no aguanta más.
Pero ustedes preguntarán, ¿cómo es que esto sucede con los estados? Ahora viene la parte más preocupante. Los estados, ¿cómo es que el fondo, cómo es que esta gente puede financiar? Por ejemplo, el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. ¿Cómo se conectan con esta agenda? Hay un ejemplo, Argentina. Argentina en el 2010 gana con un partido de izquierda y se aprueba una ley. La primera ley que se aprueba en Argentina es, a ver, por aquí lo tengo. Ellos empezaron, Argentina 2010 aprueba el matrimonio homosexual con un gobierno de izquierda. Ahora, con un gobierno de derecha, otro gobierno, otro tipo de gente, ¿ok? Aprueban ahora la despenalización del aborto. Entonces, ¿cómo va esto? Te lo voy a explicar. En el siglo XVII, los territorios, empezó esta manera de gobernar a través de territorio, de estados. El estado es dueño y señor y decide, es autónomo, ¿verdad? Y decide. Es soberano, un estado soberano, los países, nosotros somos Venezuela, Argentina es Argentina, México es, hay una delimitación de territorio, este es mi territorio, nosotros mandamos aquí, hacemos nuestros programas aquí en pro de nuestro territorio. ¿Qué pasa si nosotros queremos elegir por Argentina? Eso sería una guerra, porque Argentina no lo permitiría, ¿cierto? Porque hay un estado, un derecho, el estado tiene el derecho de elegir, de dirigir. ¿Qué pasa con esto? Últimamente lo que hemos estado viendo es que hay organizaciones que están por encima del Estado. Porque o es el Estado o es esta agenda. Y te lo voy a explicar cómo. Argentina tuvo crisis económica en el 2010 y tuvo crisis económica luego. En estas dos oportunidades, cuando ganó un gobierno de izquierda, hubo crisis económica, y cuando ganó un gobierno de derecha, tuvo crisis económica. ¿A quién fue Argentina para tener plática? Al Fondo Monetario Internacional. ¿Y qué dijo el Fondo Monetario Internacional? Ah, sí, muy bien, pero aquí tú tienes unos problemas con el tema de los derechos humanos. Esto no lo estás haciendo. Ah, muy bien. Entonces aprobamos leyes pro aborto y entonces aprobamos leyes para matrimonio igualitario, sin problema. Porque crees que Argentina está a la cabeza, en parte en Latinoamérica, con estos temas. Ahora, hay 3 factores que se oponen a la agenda globalista y en esto quiero hacer énfasis. 3 factores que se oponen a esta agenda globalista. Son una piedrita en el zapato para que esto pueda seguir, continuar, desarrollarse. En la primera piedrita en el zapato, queridos míos, son las entidades nacionales. ¿Cómo es esto? Es decir, las entidades nacionales son las que deciden si servir a la nación o servir a esta agenda. No se puede hacer las dos cosas. Te voy a decir por qué no se puede hacer las dos cosas. Porque un gobernante podría decir, bueno, esta nación necesita esto, tenemos que trabajar en esto, hacer programas para esto, en bien y beneficio de la educación, de la salud, de la economía de la nación. O decir, bueno, si queremos que nos financien, vamos a agarrar lo que está en la agenda, vamos a cumplir ciertos requisitos, a mí me van a dar dinero y todos felices y todos contentos. Pero ¿cómo se evidencia esto? Porque los países globalistas, usted los ve cuando incluso son las fiestas patrias de ese país, están las banderas de ese país, ¿cierto? Están las banderas de ese país, incluso los partidos políticos se abstienen de llevar sus banderas para alzar la bandera de ese país. Ah, pero al lado está la bandera LGBTQ+. ¿Usted no ha visto eso? ¿Usted no se ha dado cuenta de ese detallito? Eso es un detallito. Mire, observe las marchas de estas personas, de estos países. Observen las marchas en España. Observen las marchas en Estados Unidos. Hay estados donde se levanta la bandera de Estados Unidos y al lado hay una LGBTQ+. Entonces, ¿qué es lo que pretenden con esto? ¿Qué pasa si ellos logran desestabilizar las entidades nacionales? ¿Qué pasa?
Lo primero es que buscan la supremacía de la comunidad LGBTQ+, es decir, es tan importante la comunidad como el país. Están al lado. Es tan importante la comunidad como el país. ¿Alguien se acuerda que el presidente de los Estados Unidos, no recuerdo qué año, colocó para este mes, colocó la bandera LGBTQ+, en la Casa Blanca? ¿Ustedes no recuerdan eso? ¿Ustedes recuerdan que hay países que están haciendo eso? ¿En las casas de los gobernantes? ¿En las instituciones más serias del país? Es decir, hay una supremacía, estamos por encima de todo lo demás. Estamos igual que el país. Pero queridos, o se sirve al país o se sirve a esta agenda. No puede servir a los dos. No puede servir a los dos. O sirves al país o sirves la agenda. Los países que son patriotas son los países que están desarrollándose industrialmente, que se están desarrollando económicamente y que más población tienen. Eso es un datazo por ahí. ¿Qué otra cosa busca? Muy bien. Lo que están buscando, por otra parte, con esto es habilitar las leyes pro aborto para despenalizar el aborto. La reducción de la población. Se dice que desde 1980, escucha esto, se estima que han ocurrido 1.400 millones de abortos. 1.400 millones de abortos legales. ¿Ok? Legales. Vidas humanas asesinadas en el vientre materno. Y esto es equivalente a la población de China en la actualidad. Saque la cuenta. A la población de China. Y desde 1970 en los Estados Unidos, cuando se aprobó la ley, se han realizado más de 60 millones de abortos, 10 veces más que la cantidad de judíos asesinados en el Holocausto. Y nos andamos muriendo por los judíos asesinados en el Holocausto. Pero estas cosas no se ven. ¿Ves que están en la oscuridad? ¿Ves que nadie se da cuenta de esto? ¿Ves que quizás estos datos para ti son nuevos? De esto nadie se da cuenta, porque esto ocurre en oscuridad. Esto no ocurre en la luz, en oscuridad. En oscuridad Satanás trabaja mejor. ¿Sabías eso? La verdad es que, queridos, necesitamos despertar. Yo sé que ahora mismo nos estamos preguntando, ¿y qué podemos hacer? Porque ya tenemos los datos. ¿Qué puedo hacer yo al respecto? Pero quiero decirte que tú y yo tenemos un papel muy importante en todo esto. La segunda piedrita en el zapato del globalismo es la familia. Quiero decirte que si tú tienes una familia, tu familia es una piedra en el zapato para esta agenda, porque las familias han superado todo. Las familias han superado guerras, las familias han superado persecuciones, las familias han superado cualquier cantidad de cosas. Es muy fuerte. Cuando hay un núcleo familiar es muy difícil. ¿No dice la Biblia que cordón de 3 dobleces es difícil de romper? Y que son mejor 2 que 1 porque si uno... ¿Tú no te das cuenta que este globalismo lo que está buscando es zafarnos de un núcleo? Ahora no es papá y mamá. Ni siquiera es papá y mamá. Ahora es que si yo me creo gato y me quiero casar con un gato, pues esa es mi familia. Tú me dirás. Si legalmente yo puedo ser la luna y me quiero casar con el sol, pues tú me dirás. Hay una deconstrucción de la familia. ¿Tú estás notando eso? Porque si no nos podemos reproducir, si no podemos cumplir con esto, entonces no somos funcionales. Hay una disfuncionalidad en ese planteamiento. Y
una clara reducción de la población. Es claro. Y tienes que ver esto. Es importante que aquellos que puedan tener hijos, que estén jóvenes, ténganlos. Porque ahora hay una moda de que no voy a tener muchachos. Tengo un perro. Hay gente que dice, no quiero. Es mi decisión, es mi cuerpo. Pero no estás pensando en el futuro. Ya hay demasiada gente absteniéndose de la reproducción. En este país no tenemos esos números, porque más bien en este país tenemos incluso mucho embarazo precoz y tenemos demasiada reproducción, ¿ok? Pero es que Venezuela no es el único país del mundo. Es que tenemos otros países que se están quedando solos, queridos. Necesitamos hacer eso. El rol de la mujer, el feminismo te quiere destruir. Y decirte, ¿sabes? El feminismo está haciendo eso desde el marxismo, que dice, mira, el proletariado y la pobreza. Bueno, los pobres contra los ricos contra los pobres. El proletariado somos los pobres y los ricos son los burgueses. Pero ya como los ricos y los pobres no se comen ese cuento porque no ha funcionado, hay un nuevo proletariado, que son estas minorías. Necesitamos darle fuerza a las minorías, darles una voz a las minorías. La mujer llegó a ser víctima del feminismo con respecto a esto, porque luego comenzaron teorías de que la mujer era el proletariado y el hombre era el burgués. Entonces el hombre pisaba a la mujer, empezaron las feministas, pues ya no las vamos a pisar. Ahora al punto de decir muerte al macho. ¿Ustedes no han escuchado esa consigna? Así es esa consigna, muerte al macho. Una cosa grotesca, horrorosa, horrible. Pero eso es lo que quieren. La familia es perturbadora para esta agenda. Por ahí vienen los tiros de cuál es tu función. Y la tercera piedrita en el zapato de esta agenda globalista es la iglesia. Diga conmigo, la iglesia. Queridos, quizás no se van a venir tiempos fáciles para la iglesia. Quiero decirte, se vienen tiempos muy difíciles para la iglesia. ¿Y tú sabes por qué? Porque si no callamos, si no hablamos, estamos callando. Y el que calla, otorga. Se vienen tiempos difíciles para la iglesia. La iglesia, quiero decirte, en datos, no existían orfanatos antes de la iglesia. No existieron orfanatos antes de la iglesia. La iglesia instituyó los orfanatos, donde se reciben a niños sin papá, sin mamá, huérfanos. La iglesia creó la educación como la vemos ahora. La iglesia cristiana, el cristianismo instituyó la educación. Pero esos valores, queridos, son un insulto para esta agenda. Los valores que tú y yo hablamos aquí son un insulto para esta agenda. Todo lo que nosotros proclamamos es un insulto para la agenda, pero no es un insulto para la gente, porque la gente necesita de Jesús. Y necesitamos levantar nuestras banderas en pro de nuestro Dios, porque tú sabes que si estás aquí es porque has tenido quizás una vida donde te has sentido vacío, una vida difícil, pero conseguiste al Señor y no dejaste de tener problemas. Pero tienes un lugar a donde ir. Tienes un lugar a donde recibir consuelo, a donde recibir un abrazo. Tienes un lugar a donde recibir palabra, promesas que te levantan, que a veces te vuelves a caer, pero el Señor te vuelve a levantar. ¿No dice el Señor que el justo se levanta? Bueno, ¿cuántas veces se levanta el justo? Un bojote de veces. Aunque te caigas, el Señor te va a volver a levantar. Pero esa esperanza la tenemos nosotros. Un mundo con este globalismo, dime, ¿qué esperanza tiene? Respóndete eso. ¿Qué esperanza tiene? Queridos, nosotros fuimos llamados a ser cabeza y no cola. Por eso tenemos que prepararnos. Tenemos que prepararnos. Ya basta de meternos y meter la cabeza en la iglesia y quedarnos nada más aquí.
Tienes que preparar a tus hijos para que vayan a esferas de educación, para que vayan a las esferas políticas, para que vayan a las esferas de la medicina, para que vayamos a las diferentes esferas. Necesitamos gente con valores cristianos, metidos. Somos sal del mundo. ¿Y tú sabes para qué se usaba la sal en la antigüedad? No era para que quedara saladito la cosa, era para preservar, para conservar. Y somos la luz de la tierra también, somos luz del mundo y sal de la tierra. Y la luz no puede estar metida debajo de la cama. La luz está para colocarse en alto y para alumbrar. ¿Qué tiene que alumbrar Dios a través de ti y de mí? Quiero añadir, y ya casi para terminar, porque hoy es Día del Padre y yo no quería venir con malas noticias, yo vengo con información, véanlo de esa manera, ¿ok? Pero porque tenemos un trabajo importantísimo que hacer. Mira lo que dice 1 Corintios 6, del 9 al 10. Y esto es muy ofensivo para esta agenda. ¿No se dan cuenta de que los que hacen lo malo no heredarán el reino de Dios? Esto nos incluye a nosotros. No se engañen a sí mismos. Los que se entregan al pecado sexual o rinden culto a ídolos o cometen adulterio o son prostitutos o practican la homosexualidad o son ladrones o avaros o borrachos o insultan o estafan a la gente, ninguno de esos heredará el reino de Dios. Ahora, hemos leído ya anteriormente Romanos 1, pero hoy vamos a agregar unos versículos porque Pablo estaba hablándole a una sociedad que se estaba desintegrando, a una sociedad que se estaba suicidando, se estaba autodestruyendo. ¿Y qué les dijo Pablo? Se llenaron de toda clase de perversiones, pecado, avaricia, odio, envidia, homicidios, peleas, engaños, conductas maliciosas y chismes. Son traidores, insolentes, arrogantes, fanfarrones y gente que odia a Dios. Inventan nuevas formas de pecar y desobedecen a sus padres. No quieren entrar en razón, no cumplen lo que Dios promete, son crueles y no tienen compasión. Saben bien que la justicia de Dios exige que los que hacen esas cosas merecen morir, pero ellos igual las hacen. Peor aún, incitan a otros a que también las hagan. El peor de todos no es el que las hace, sino que las hace y además incita. Pues usted y yo estamos siendo incitados a hacer lo malo delante de los ojos de Dios. Porque hoy estamos hablando de la agenda, pero ahí entra el chisme también y la borrachera y los pleitos. Yo creo, queridos, que estamos en un muy buen tiempo de regresar al Señor. Y esa es la primera clave, regresar al Señor. Esa es nuestra primera clave. Tenemos que entender que los principios eternos de Dios son la medicina a una sociedad que hoy está enferma. ¿Qué es lo que dice la Biblia? Que podamos entre todos sujetarnos los unos a los otros. Al esposo, dice el Señor, ama a tu esposa como Cristo amó a la iglesia. A las esposas les dice, respeta a tu esposo como al Señor. A los hijos les dice, honra a tu padre y a tu madre. Y a los padres les dice, por favor, no exasperes a tus hijos, no los hagas llegar a ira. ¿Ves que la Biblia no te está colocando en un lugar donde estés en desventaja? Al contrario, el Señor conoce nuestras necesidades. El Señor sabe lo importante que es para un hombre sentirse el sacerdote de su casa, respetado, apoyado por su esposa. El Señor sabe lo importante que es para una mujer sentirse amada, sentirse querida, protegida. El Señor sabe lo importante que es para los padres que sus hijos tengan una vida en los caminos de Dios y que sea una vida que les dé tranquilidad, que les dé paz. Una vida donde ustedes puedan decir, mis hijos nunca me echaron broma. Le doy gracias a Dios por eso. Y a unos hijos que necesitan ser valorados por sus padres,
donde hayan conversaciones, donde se respete la etapa de vida y donde estos padres no los exasperen y no los anden golpeando ni los anden atropellando, que entiendan su etapa de vida. El Señor tiene para todos la respuesta, para todos. Si nosotros logramos vivir conforme a los valores que Dios nos enseña en su palabra, entonces nosotros vamos a ser una importante oposición a esto que se está moviendo y que se está levantando. Cuando logremos sujetarnos los unos a los otros, cuando logremos hablar con las acciones más que con nuestras palabras. Tenemos tarea. ¿Y cuál es la aplicación? Tienes que verte la película. Tienes que verte la película. Se llama Dr. Gosnell. Dr. Gosnell. Y está en YouTube, búscala en español. Tienes que ver esa película. Está subtitulada, lo puedes ver perfectamente. Te invito a hacer un poco de reflexión acerca de lo que hablamos hoy, porque creo que Dios quiere bendecirte, no solo a ti, sino también a toda tu familia. Dios te bendiga, disfruta tu día, papá, y nos vemos la próxima semana.